metiendo más en la paleta del ventilador. Y va a llegar un momento en el cual esa grieta va a hacer que se rompa, que se desprenda un pedazo del ventilador. Debido a la fuerza centrífuga del ventilador mientras que él está trabajando, mientras que él está girando, todas esas partes van a salir disparadas como proyectiles, ¿sí? Y normalmente esto termina ocasionando daños en el radiador, en el intercooler y en otras zonas del motor. Muy bien. Incluso llegan a hacerle hueco a varios de los componentes que están a su alrededor. ¿Listo? Entonces, mucha observación con esto. Si ustedes encuentran algún tipo de grieta o fisura, esa paleta del ventilador es el ventilador, debe de cambiarse lo más pronto posible porque esto puede ocasionar de que nos quedemos varados a mitad de un viaje, ¿sí? Otro punto importante, algunos ventiladores, unos pequeños pedazos de metal. Estos clips son contrapesos, ¿sí? Son contrapesos. Hay gente que piensa que son parte de, digamos, del embalaje o como llegó el producto cuando estaba nuevo y que están ahí para equilibrar el balance del ventilador y deben de mantenerse ahí para que no tengamos problemas de este tipo de fisuras en el futuro. Muy bien. Siguiente punto de inspección, revisar las conexiones del sistema de dirección. Aquí hablamos de la parte mecánica, ¿no? Entonces debemos de revisar las chavetas de las tuercas de los brazos de dirección. Cada una de las uniones de estos brazos de aquí va a tener una tuerca que tiene una chaveta seguro, ¿sí? Entonces hay que asegurarnos de que la chaveta seguro esté ubicada en su posición, ¿ok? Ella tiene que estar con las puntas dobladas hacia afuera para evitar de que se salga. Si vemos de que no tenemos una de estas chavetas, debemos de avisar inmediatamente, señores, porque esa tuerca se puede aflojar y nos vamos a quedar sin dirección a mitad del camino. ¿Listo? Esto puede ser muy, muy peligroso. Entonces, es necesario inspeccionar todas esas tuercas que tengan el seguro chaveta correctamente instalado. Aquí en ese momento, debajo del capot, podemos aprovechar para buscar fugas de aire, fugas de aceite, mangueras que estén friccionando, de repente mangueras o ramales que se quedaron sin los precintos, cintillos que las sujetan correctamente. Entonces, es un punto que podemos observar. Se debe observar la sujeción de las cámaras de frenos, ¿ok? Verificar de que estén bien montadas las cámaras de freno, que las mangueras de aire que llegan hasta las cámaras de freno se vean en buen estado, que no estén rozando con ningún componente, porque una fuga en esos puntos también nos puede dejar sin frenos. ¿Listo? Entonces también es un punto de inspección importante. Es el drenado de los tanques de aire, ¿sí? Los tanques de aire se deben de drenar diariamente, ¿listo? Entonces, es normal de que a pesar del aislamiento que pueda tener el compresor en sus cilindros o del secador de aire que viene instalado en línea, es normal de que llegue a pasar cierta cantidad de humedad. Muy bien, entonces es importante drenar el tanque adecuado, que viene a ser el tanque que tiene este cable, ¿sí? Diariamente para eliminar esa cantidad de humedad. Entonces, ustedes al hacer este procedimiento van a comenzar a familiarizarse con la cantidad de humedad que sacan del tanque, ¿sí? Normalmente va a ser poco y cuando comience a aumentar la cantidad de humedad, eso nos quiere decir de que el filtro secador ya está llegando al límite de su vida útil, ¿sí? Entonces, este evento, este aumento en la cantidad de agua que se drena el tanque, tiene que informarse al departamento de mantenimiento para que hagan el cambio del filtro secador. Muy bien. Normalmente el filtro secador tiene un tiempo mínimo de vida de un año, ¿sí? Mínimo de vida de un año. Si es que tenemos una aplicación que usa mucho los frenos, como por ejemplo un bus o como por ejemplo un camión de reparto dentro de la ciudad, entonces este filtro va a durar ese año. Si es otro tipo de aplicación, va a durar normalmente un poco más, ¿no? Hasta 2 o 3 años. ¿Listo? Mucho ojo, señores, con las fugas de aire. ¿Sí? La gente piensa de que
esas pequeñas fugas que tiene el camión, muchas veces cuando ya tiene muchos años, llegan camiones que tienen fuga por aquí, fuga por pequeñitas que de un día para otro amanecen con los tanques vacíos, pero como mientras que uno esto mantiene, lo dejan así y haciendo de que el compresor tenga que volver a funcionar y volver a funcionar y volver a funcionar. Esta operación es lo mismo que si yo estuviera trabajando en, entonces esto va a hacer de que mi compresor trabaje más. Al trabajar más mi compresor voy a tener más combustible. Además voy a mandarle más cantidad de humedad a mi secador y mi secador va a tener una menor vida útil, ¿sí? Entonces, no importa qué tan pequeña sea la fuga, antes posible hay que solucionarla, señores. Muchas veces es cambiar un niple, ajustar bien una manguerita, entonces hemos de eliminar todas esas fugas pequeñas para asegurarnos de que nuestros componentes funcionen bien. Si es que llegamos al drenado, una mezcla de agua con aceite, ¿sí? Esa agua va a tomar una coloración como que media entre blanca, ¿sí? Porque le está dejando pasar demasiado aceite. ¿Listo? Este tema de tener la mezcla de agua con aceite es muy importante diagnosticarlo prematuramente, a su debido tiempo, porque si esta mezcla de agua con aceite llega a pasar a la siguiente parte del sistema y al resto de válvulas, lo que va a hacer es que va a malograr todas las válvulas del sistema de frenos, ¿sí? Todas, todas. Esto se va a volver como un cáncer. Ese aceite va a llegar a las válvulas y a los horrines, a los sellos de Hebe que tiene, los va a expandir y van a comenzar a fugar todas, ¿ok? Entonces, una vez que pasa, es difícil eliminar eso, hay que hacer una limpieza exhaustiva de todo el sistema. Entonces, por favor, si ustedes detectan esto, a la primera ocasión lo reportamos al área de mantenimiento para que se le haga una reparación al compresor. Los neumáticos, muy bien, los neumáticos. Hay que revisar los neumáticos en busca de patrones de desgaste inusuales. Sí, patrones de desgaste como se desgasta por el lado interno, por el lado externo, se desgasta al medio, se desgasta solo los bordes, tiene un desgaste en forma de zigzag. Todos ellos normalmente son referencia de un problema en la alineación o en la presión de inflado de las llantas. Entonces, es necesario reportarlos para que se revise la alineación, se revise el correcto inflado de las llantas. Revisar la presión de aire de los neumáticos, ¿sí? La presión de aire de los neumáticos tiene un límite máximo que está indicado en la llanta, pero esto va a depender directamente de la cantidad de carga que yo esté llevando, ¿sí? Entonces es necesario de que el personal de mantenimiento de la empresa haga un cálculo de, según la carga que vamos a llevar, cuánto debería ser la presión de los neumáticos ideal para nuestra operación. La banda de rodamiento de los neumáticos en busca de objetos clavados, ¿sí? En la parte, digamos, del medio de esta cocada, debemos de buscar si hay objetos, digamos, de gran tamaño o importante. Debe de ver entre cada par de llantas, en el caso de las llantas del eje posterior, que son duales, a veces entre llanta y llanta se quedan objetos incrustados como piedras o troncos, hay que tratar de eliminarlos y revisar si es que no hicieron ningún daño a los aros o componentes cerca de ellos, ¿no? Entonces hay que hacer esa inspección de cardan, ¿ok? Si es que tiene algún tipo de daño, de torcedura, ¿ok? Deben de ser reemplazados. Lo mismo con las uniones, con las crucetas, ¿ok? Y los valeros, ¿sí? Los rodamientos centrales que se tienen aquí, que normalmente se les conoce como chumaceras, verificar que ellos estén en buen estado, ¿sí? Con el paso del tiempo, el GB que ellos tienen para soportar el cardán centrado en ese punto, se desgasta y ellos comienzan como a tirarse para un lado. Entonces, si observamos eso, debemos de reportarlo para que cambien ese rodamiento central antes de que se termine de desgastar y el cardán se vaya por cualquier sitio. Bueno, tenemos entonces también en los muelles, ¿sí? Debemos de inspeccionar los muelles de la suspensión, ¿ok? Si es que encontramos fracturas en algún punto del muelle o tornillos de centro corridos o quebrados, ¿ok? Debemos inspeccionar todos los componentes de la suspensión en busca de cualquier componente que se vea suelto, que esté roto o que parezca estar fuera de su lugar, que esté como que descentrado, ¿sí? Entonces debemos de reportar todo esto para que se puedan hacer las correcciones necesarias al momento
de que entra en mantenimiento, ¿sí? Si tenemos sistemas de suspensión que tienen bolsas de aire, de la misma manera, hay que revisar las bolsas de aire, que no tengan ningún tipo de golpe, que no gire de ser necesario. En el pedal de embrague, ¿ok? Hay que revisar el juego libre del pedal del embrague. El juego libre es esta porción inicial al momento del recorrido del pedal cuando yo lo piso, ¿sí? Esa zona donde no hay ningún tipo de oposición, ¿sí? Que solamente está jugando con el resorte pequeño el embrague, más no estoy liberando realmente el embrague de forma mecánica entre la transmisión y el motor. ¿Listo? Este juego libre debe de tener por lo menos entre 1 pulgada a pulgada y media de distancia, ¿sí? Si no tiene ese juego libre, lo que va a ocasionar es probablemente de que tengamos rozamiento en el embrague que va a ocasionar un desgaste rápido de él. Eso entonces hay que asegurarnos que tengamos ese juego libre. Y una recomendación durante la operación, nunca mantenga el pie sobre el pedal del embrague porque esto va a ocasionar el mismo problema. Finalmente, debemos de revisar los códigos de falla del tablero. ¿Sí? Cualquiera de estas alarmas que aparecen en el tablero nos están indicando algún componente que está fallando. En ocasiones, si la falla no es demasiado grave, nos va a mantener la alarma prendida como manera de advertencia para avisarnos de que esa falla debería de revisarse y solucionarse lo más pronto posible. Hay algunas alertas que son críticas, normalmente el engine de color rojo, ¿sí? Y entonces eso nos va a indicar que debemos orillarnos de la carretera y detener el camión, apagar el motor. ¿Listo? Entonces, atento con todas estas alertas, señores, salen por algo, por favor no las dejen encendidas de manera permanente. ¿Listo? Finalmente, unas recomendaciones adicionales al término del viaje. ¿Sí? Al término del viaje hay que permitir que el motor quede en ralentí de 3 a 5 minutos para dejar de que las temperaturas altas disminuyan a valores aceptables que no puedan, que hagan que el motor no se dañe, especialmente el turbocargador. ¿Sí? El turbocargador es el más sensible a esto cuando él viene trabajando de una operación constante, él viene trabajando a muchas revoluciones y a mucha temperatura. Entonces, dejar de 3 a 5 minutos el motor en ralentí antes de apagarlo va a permitir de que esto se estabilice y de que alcance temperaturas y revoluciones que no van a ser dañinas luego de que yo lo apague. ¿Listo? Finalmente, sugerencia importante, antes de retirarse, lleve a cabo una inspección visual final, ¿sí? Para detectar indicios de descomposturas, ¿ok? Si es que algo se descompuso durante la operación. Verifique por cambios de apariencia, fugas de refrigerante o aceite, fugas de admisión o escape. Si encuentra algún cambio, se debe reportar. ¿Listo? Muy bien, señores. Con esto concluimos entonces la sesión. Quedo atento a sus preguntas en el chat sobre los temas que hemos tratado. Los leo entonces, señores. Muy bien, señores, por favor, si tienen alguna pregunta, o ponerla en el chat. Ok, llegó la primera pregunta. Jesús Osvaldo Flores nos pregunta qué método se debe de usar para la limpieza del filtro de aire. Ok, como mencionamos, los filtros de aire no deberían de alterarse, de limpiarse, ¿sí? Entonces, lo que yo debo de hacer es estar atento al indicador de restricción, ¿sí? Lo que el indicador de restricción me mencione es mi indicación de qué tan contaminado está el filtro. Sí, ellos no deberían de requerir ningún tipo de limpieza. Carlos Nico nos pregunta, después de un largo recorrido, ¿a qué tiempo es recomendable apagar el motor? Como mencionamos, de 3 a 5 minutos será suficiente para que el motor y el turbo disminuyan su temperatura, y especialmente el turbo, para que él disminuya las revoluciones que tiene. ¿Sí? El turbocargador, cuando yo apago el motor, sigue revolucionando, ¿sí? Sigue girando. Entonces,
Entonces, si yo lo apago de frente y dejo que él siga revolucionando, lo que él pierde es el abastecimiento del aceite, ¿sí? Porque la bomba de presión de aceite funciona con el motor prendido. ¿Listo? Entonces yo debo de permitirle a él bajar sus revoluciones, bajar su temperatura, de 3 a 5 minutos va a ser suficiente. Carlos Edgar nos dice, muy buena la charla de hoy. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto que le haya gustado. ¿Cada cuánto tiempo debemos cambiar el filtro de aire? Nos pregunta Kadakant Acostupa. Como mencionamos, esto va a depender directamente de la operación que tengas. Si estamos trabajando, no sé, por ejemplo, menciono un caso, en el puerto, ¿sí? En el puerto. Toda la zona es asfaltada, dentro del puerto es asfaltado, me muevo dentro de la ciudad y casi no tengo presencia de polvo. Entonces, en estos casos, el filtro de aire nos va a durar bastantes miles de kilómetros. Sin embargo, si yo me voy a una zona de la sierra donde tengo trocha, que tiene este tipo de tierra, de polvo que se levanta muy fácil, y encima voy siguiendo un convoy de camiones, por ejemplo, entonces en este caso todo el polvo va a comenzar a entrar dentro del filtro y por eso el filtro nos va a durar menos tiempo. Esto va a estar directamente ligado al tipo de operación. Sosimo nos pregunta qué tipo de motor, caja y puente posterior lleva. Tendrías que especificarnos qué modelo. Sí, tenemos diferentes configuraciones. Normalmente los motores que utilizamos son Cummins, las cajas normalmente son Eaton Fuller o Allison, si son automáticas, y los puentes posteriores, me imagino que te refieres a los ejes, son normalmente de la marca Meritor. Pierre Ibáñez nos dice, el desgaste de los bordes de la llanta delantera es debido a falta de alineamiento o reajuste de dirección. Efectivamente, Pierre, hay una forma de analizar, ¿sí? Hay diferentes parámetros de alineación que yo debo de ver, ¿sí? Convergencia, alineación del tándem, camber, caster. Entonces, el defecto de cada uno de estos parámetros de alineación causa normalmente un tipo específico de desgaste en las llantas. ¿Sí? La gente que trabaja en alineamiento sabe reconocer exactamente el tipo. ¿Sí? Entonces, muy atento, especialmente esto se da en las llantas del eje delantero. ¿Sí? Se manifiesta ahí. Yoshiro nos dice, muchas gracias, gracias a ti, Yoshiro, por la atención. José Perales nos dice, pregunta, en el ventilador hay una paleta rota plástica y el fan prende a cada momento. Ok, José Perales, mucho cuidado con esa paleta rota. Como mencioné, primero ese ventilador ya está desbalanceado, ¿sí? Y entonces va a comenzar a fisurarse por otros lados y es muy probable que en cualquier momento las partes que se rompan de ese ventilador salgan disparadas por todos lados, dañándome las mangueras, dañándome el radiador, dañándome el intercooler. Entonces, si tenemos daños, así sea mínimo, una grieta mínima en el ventilador, ese ventilador se tiene que cambiar. Jesús Poli nos dice saludos de Tacna, saludos igualmente Jesús, muchas gracias. César Enrique nos pregunta, ¿el filtro del secador cada qué tiempo es factible cambiarlo? Como mencioné, César, mínimo debería de durarnos un año, si es que usamos mucho el sistema del aire. ¿A qué me refiero con usar mucho el aire? Que tengo una aplicación en la que estoy frenando y acelerando, frenando y acelerando, frenando y acelerando, entonces tengo mucho uso de aire. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo una aplicación de una ruta, no sé, Lima-Piura, ¿sí? Que casi todo es carretera y a veces no hay la necesidad de frenar mucho, entonces en estos casos el filtro de aire, el filtro secador nos va a durar más tiempo, de repente hasta 2 o 3 años. La presión de aire en frenado, ¿cuántos PSI debe cargar? Ok, Roger, normalmente esta presión va a depender de la intensidad que tú presiones el pedal del freno, ¿sí? Entonces, puede ir desde más o menos 10, 20 PSI hasta un máximo de como 80, hasta 100 PSI. Nunca llega a ser la máxima presión del sistema, ¿sí? Como sabemos todos, la máxima presión del sistema son 120 PSI. Entonces, la presión de frenado nunca llega hasta los 120 PSI, suele llegar hasta 80, 90, 100 PSI a lo mucho. ¿A qué tiempo se cambian las fajas de bomba de agua? Muy bien, Paul. Esto se debe inspeccionar para decir cuándo debe haber un cambio. ¿Sí? Si tenemos una inspección constante, vamos a poder encontrar estas grietas
que tenían cruce o deshilachamientos en el borde, que son los indicadores para decidir que es momento de cambiar las fajas, ¿sí? Si tenemos esa inspección constante, no vamos a tener ningún problema de que la faja se nos rompa a mitad del camino. ¿A cuántos kilómetros se debe hacer el cambio del aceite de motor? Nos pregunta Eleuterio Mendoza Flores. Muy bien, Eleuterio, esto va a depender del modelo que tú tengas y de la aplicación, ¿sí? Dependiendo de la operación y del modelo, tenemos frecuencias de cambio de aceite de 15.000, 20.000, 25.000 hasta 40.000 kilómetros, ¿sí? Pero tienes que consultar qué motor y qué modelo de camión y qué operación tienes para que nosotros podamos indicarte cuál es la frecuencia de mantenimiento adecuada para tener a punto tu motor. Marco Antonio Ordinola nos dice, soy estudiante de maquinaria pesada, muy buena charla, muchas gracias. Fernando nos dice, excelente, gracias, gracias a ti, Fernando. ¿Quién más? Will Gallardo Pérez nos pregunta, ¿qué pasaría si tengo el pie pisado en el embrague por largo rato? Muy bien, vamos a explicar un poquito más esto. El embrague es un elemento de fricción, ¿sí? Es un elemento de fricción. Entonces, él puede estar completamente separado o normalmente cuando yo no piso el pedal, él está completamente pegado y gira como uno solo junto con la volante. ¿Listo? Entonces, cuando yo piso fondo, ellos se separan. Cuando yo suelto todo, se juntan completamente y son como hermanos, como uno solo. El embrague se desgasta específicamente por la temperatura, y la temperatura viene por la fricción. ¿Cuándo hay fricción? En el punto intermedio, ¿sí? Cuando no están ni completamente juntos ni completamente separados. Entonces, el tener el pie sobre el pedal del embrague va a ocasionar que tú tengas ellos como que tocándose en falso, ¿sí? Y va a ocasionar cierta fricción entre el volante y el embrague. Esto genera temperatura y esto es lo que termina malográndonos el embrague. ¿Listo? Entonces, hay que, si tenemos de casualidad de esa costumbre, hay que eliminarla de nuestra operación para asegurar de que el embrague nos dure el tiempo que debería. Muy buena, International, felicitaciones, muchas gracias, segundo. ¿El aceite de dirección se puede aumentar con aceite de motor? Nos pregunta Jorge Wilca. Jorge, uno de los aceites aprobados para el sistema de dirección es el aceite de motor, pero solamente debemos agregarle el aceite de motor si es que sabemos de que él ya tiene aceite de motor. Otra opción es que él use ATF, ¿sí? Aceite de transmisión automática. Entonces, si él tiene ATF y tú le agregas aceite de motor, estamos haciendo una mezcla de aceite que puede ser perjudicial. ¿Ok? Hay que asegurarse primero cuál es el aceite que tenemos presente y hay que agregarle la misma especificación. Juancito FI nos pregunta, nos pregunta cómo podemos darnos cuenta si el templador de la correa se encuentra en malas condiciones. ¿Cuáles serían las causas si es que estaría en malas condiciones? Ok, entonces él tiene un resorte que se va a encargar de presionar la correa, digamos, en contra de las poleas para que hagan un buen asentamiento. El principal síntoma cuando el templador deja de ejecutar esa presión sobre la correa es de que las correas comienzan a chillar, ¿sí? Comienzan a sonar con ese chillido característico. Eso es un principio de indicación de que ya el templador no está haciendo la presión correcta. La forma más adecuada de evaluar la tensión del templador es usando una herramienta que se llama dinamómetro, y entonces él mide qué tan fuertemente está templada la correa. ¿Listo? Esa sería la forma, digamos, definitiva para decidirlo. Pero si nosotros detectamos de que comienza a chillar la faja, eso sería un indicador de que ya debemos de cambiar el templador. El templador, normalmente este resorte que tiene puede llegar a vencerse, ¿sí? Carlos Nico nos dice, excelente charla, estaremos atentos a más capacitaciones. Claro que sí, Carlos, las próximas semanas. Cada qué tiempo se deben engrasar los puntos de engrase del tractor del camión. Ok, el engrase en todos los puntos es importante. El engrase más o menos debe realizarse cada 15.000 kilómetros, ¿sí? Es lo recomendable. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos motores que tienen la frecuencia de cambio de aceite mucho más extendidas, por ejemplo, 30.000 kilómetros, ¿ok? Entonces, para lo que nosotros hacíamos antes o lo que estábamos acostumbrados, ¿qué era?
Al momento de que hago cambio de aceite, le hago un engrase total. Pero eso era cuando la frecuencia era pues 15.000 kilómetros, 12.000 kilómetros. Ahora con ese motor que nos dura el aceite 30.000, yo debo a la mitad de ese recorrido asegurarme de volver y engrasar toda la parte del chasis y las juntas. ¿Listo? Entonces, aproximadamente cada 15.000 kilómetros es un tiempo correcto para engrasar todas las partes del chasis. Elvis nos dice, trabajo en zona minera, harto polvo, ¿cuántas horas debo cambiar el filtro de aire? Cuando el indicador lo indique, Elvis, ¿sí? Hay que estar muy atento al indicador, él va a subir el nivel mucho más rápido. El fan genera desgaste de combustible excesivo y cuánto tiempo de uso utilizando el engine brake. Muy bien, es correcto, el fan genera consumo de combustible, ¿sí? Genera consumo de combustible porque él está requiriendo esa fuerza para girar y esa fuerza viene del motor y el motor no nos va a dar la fuerza gratis, ¿cierto? Siempre nos pide algo a cambio que es combustible. Eh, Hay que tratar de mantenerlo al mínimo el uso posible, sí, dejar que él se active solo es lo recomendable, que el motor decida cuándo activar el fan. Y acerca del engine brake, bueno, es un poco discutido el uso del fan junto con el engine brake. Es cierto que él requiere más potencia del motor y hace de que yo pueda, digamos, aguantar mejor el descenso, la bajada, pero lo recomendable sería usarlo solamente en una bajada excesiva. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es el prejuicio de los radiadores con pequeñas abolladuras que hay muchos carros que trabajan así? Bueno, William, si son pequeñas, no habría mayor problema. Hay que asegurarnos de que no alteren la- las aletas del ventilador especialmente. A veces ellas se doblan y ahí sí yo estoy creando una obstrucción, ¿sí? Entonces esas aletas tienen que enderezarse con un cepillo especial. Fabio nos dice, ¿a cuántos grados Fahrenheit trabaja el termostato? Ok, no recuerdo ahorita el valor en Fahrenheit, si no estoy mal, está como más o menos en 212 grados Fahrenheit, pero está por ahí que también en 90, 95 grados Celsius. Nos dice José Robles, en algunos casos el filtro separador encuentra lleno de combustible, en otros casos no se encuentra en el nivel de combustible en el filtro de elemento. Ah, ok, te refieres al nivel que está en el elemento del filtro. Muy bien. Este nivel va subiendo a medida de que el filtro se va obstruyendo. Muy bien. Entonces él comienza a trabajar a un nivel bajo y digamos, él coge una parte, la parte inferior del filtro. Cuando esa parte inferior del filtro se saturó, el nivel se ve obligado a subir, a subir, a subir, a subir. Muy bien, entonces eso es un comportamiento normal de este tipo de filtros. A medida que se va obstruyendo, él va subiendo el nivel. Albert Mota nos dice la transmisión Allison, ¿a qué cantidad de kilómetros se le puede cambiar el aceite? Ok, Albert, las transmisiones Allison usan un aceite sintético, es un aceite especial, ¿sí? Ellos tienen un cambio prolongado. Ahorita no tengo en la memoria el kilometraje, pero es bastante prolongado, ¿sí? Quedo en pendiente con esa información cuando hablemos un poquito más de cajas automáticas. Ok, veamos a ver otra pregunta más. Otra pregunta más que no haya sido tocada antes. Dante Taco nos pregunta, ¿cómo me doy cuenta de que el turbocompresor presenta fallas o ya requiere cambio? Normalmente uno de los síntomas más relevantes, ¿sí? Comienzan a fugar aceite o cuando comienzan a presentar un ruido inusual. ¿Sí? Esto lo debe de revisar un técnico capacitado para este tipo de operaciones. ¿Sí? El turbo es bastante delicado. Ok.
Ok, señores, el tiempo nos ha ganado. Tenemos algunas preguntas más en el chat. Espero de que estén relacionadas a preguntas que ya atendimos. Y no se despeguen del Facebook de International, que la próxima con esta serie de charlas. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a los que han compartido el video y los esperamos la próxima semana. Saludos para todos, buen día.